Buenas tardes, amigos de Prensa Visión. Estamos aquí con el presidente de AIDC. Su nombre, por favor. Jorge Pérez, presidente de la IDC. Bueno, el problema del Perú es que 103 años el Estado peruano tiene una constitución que más apoya al sector privado. En este caso, las empresas extranjeras han llegado al Perú y tienen pues el aval del Estado para poder Sí, pedir concesiones y con estas concesiones comenzar a saquear, a robar prácticamente la riqueza del Perú. ¿Cuál es la visión de AIDC frente a este saqueo irracional que viene siendo objeto los pueblos originarios, indígenas, afroperuanos, nativos del Perú? bueno, nosotros hemos exigido con mucha claridad de que los pueblos indígenas, en primer lugar, sean respetados sus derechos y sus pueblos y su cultura. Y el respeto de la cultura de los pueblos indígenas significa, ¿no?, darle la vida que necesitan, ¿no? O sea, darle la calidad de vida que necesitan. Y respeten el enfoque de cómo quieren vivir los pueblos. Por ejemplo, nosotros no queremos de que nuestros ríos sean contaminados, ¿no? Nuestra tierra siga siendo fértil. Queremos que nuestra cultura indígena siga reproduciéndose, ¿no? Pero también queremos insertarnos en una economía de mercado saludable, ¿no? Y para ello no nos oponemos a las inversiones alternativas, a las inversiones sostenibles, a las inversiones bien consultadas, ¿no? Que se pueda tener medidas de contingencia claras para no vulnerar derechos, ni los estándares ambientales, los estándares sociales. Pero lo que hemos visto en estos últimos 50 años, por esto, en este caso de la actividad petrolera y otros, es de que el Estado no privilegia, ¿no?, el respeto a los derechos, ¿no?, ni del territorio, sino a la inversión privada, ¿no? Entonces, y hay una flexibilización, ¿no? Es decir, hay una especie de permisión para que las empresas no cumplan con los estándares, ¿no?, y contaminen los ríos y las quebradas, en este caso a través de la actividad petrolera. Es por eso que los líderes hoy día han estado en una conferencia de prensa exigiendo que los acuerdos que se han adoptado se cumplan. Y esos acuerdos básicamente están en remediar los sitios contaminados, ¿no?, en desarrollar las infraestructuras sociales, ¿no?, relacionados a educación, a salud, ¿no?, y a transporte. Pero eso no se cumple, por eso que los líderes aquí están anunciando una movilización, ¿no?, fuerte, ¿no?, para poder exigirle al gobierno que se siente en la mesa de diálogo y cumplir con esos acuerdos. Ahora, quisiera que usted me responda si los pueblos están de acuerdo, usted que conoce la realidad, están de acuerdo que no se le consulte para que el Estado concesione sus territorios sin haber pues un diálogo primero para ver qué va a afectar, si va a afectar ríos, lagos, ¿no? Manantiales. Así es, ¿no? ¿Cómo ve usted esa situación en Perú? Porque prácticamente casi todo el territorio nacional está concesionado sin que la población sepa. Así es, o sea, hay la ley de consulta, pero esa ley de consulta está siendo atropellado no por el mismo Estado peruano, por el mismo gobierno, ¿no? O sea, no les interesa la consulta porque es un proceso largo, ¿no? Pero nosotros exigimos de que estas consultas se den, ¿no? Se den porque, y se den de buena fe, porque hay consultas, ¿no?, hechas de buena fe, porque de todas maneras desarrollan esa actividad. La consulta de buena fe significa de que tomen en cuenta el pedido de los pueblos indígenas. Si por ejemplo los indígenas dicen, ¿no?, si el Estado queremos una actividad petrolera en esta parte del país, ¿no?, y el pueblo dice no queremos porque tenemos el espejo al otro lado que la contaminación ha sido grave y están sufriendo esos impactos, su seguridad alimentaria está deteriorada, por lo tanto no queremos en esta parte, queremos que nuestra fuente de agua todavía estén en su máximo esplendor, ¿no?, y la cultura se desarrolle. Entonces, cuando los pueblos le piden de esa manera, no, la consulta se tiene que, o sea, tiene que adecuarse a lo que dicen. Entonces, pero en este tema del petróleo, no, en Loreto es grave porque ya empezó hace 50 años, los impactos son gravísimos, hay personas con metales pesados en la sangre que necesitan tener atención médica especializada. Ahora, lo que queríamos saber un poco es el problema de la persecución, el encarcelamiento y muchos asesinatos que ha habido de parte
todavía no se sabe de quiénes, pero son más de 30 líderes indígenas y nativos que han sido asesinados en estos últimos años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están detrás? ¿Es el Estado? ¿Son las bandas organizadas? ¿Los extorsionadores, sicarios? ¿Quiénes son? Bueno, hay un panel a mi espalda en donde está la foto de los líderes asesinados en estos últimos 20 años. Son exactamente 30, ¿no? Es que en el Perú está siendo perforado por las actividades ilegales, ¿no? El crecimiento del cultivo de coca aumentó en el país, ¿no? La minería ilegal está incrementando. Pero si uno pregunta, ¿no? ¿Y dónde están las autoridades? ¿No? O sea, ¿dónde está la fuerza policial? ¿No? ¿En dónde están los militares? ¿En dónde están los sistemas de control? ¿No? Entonces, la respuesta es de que sí están, pero sospechamos de que están siendo coludidas, ¿no? Están siendo, se puede decir, que están siendo compradas por las autoridades. Entonces, hay un Estado que está siendo corrompido, ¿no? Por la economía negra que proviene de estas actividades ilegales. Obviamente que son grandiosas las ganancias que genera la actividad, ¿no? El narcotráfico y la minería ilegal y la trata de personas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando los pueblos indígenas denunciamos y exigimos que se haga seguimiento, que se haga inteligencia, que se desplace en lugar de los hechos y que estén los policías y la Fuerza Armada controlando, no lo hacen, ¿no? Y dejan a los pueblos indígenas al abandono y los hechos graves en impunidad. Entonces, necesitamos una autoridad serio y responsable que proteja a los pueblos indígenas, que proteja a los peruanos. Y eso es lo que no estamos viendo. ¿Y cómo están las investigaciones sobre esos 30 casos o asesinatos de los dirigentes? En total impunidad. Solamente dos casos han avanzado en el sistema judicial. Es porque nosotros estamos exigiendo con el apoyo de la cooperación internacional. Si no hubiéramos tenido fondos, por lo menos para pagar un abogado, ¿no? De parte del Estado, no habría nada. ¿Y qué le parece a usted sobre estos anuncios que da el gobierno de más impunidad para la Policía Nacional del Perú, para el Ejército, para que sean, en caso de que utilicen sus armas contra el pueblo, sean procesados en el fuero militar o policial? Bueno, o sea, eso tiene nombre propio, ¿no? Es acallar la voz, ¿no? Se puede decir que protestan contra la injusticia, ¿no? Contra las leyes mal adoptadas, ¿no? Y contra otras políticas de gobierno. Pero esa ley no está dirigido a los narcotraficantes, no está dirigido a los campos de la droga. Eso está dirigido a los hermanos que salen a protestar, así como han sido asesinados los hermanos andinos, más de 60 hermanos indígenas asesinados, ¿no? Andinos que están quedando en la impunidad, y es grave, ¿no? Que tarde o temprano se tiene que hacer justicia por ellos. Bueno, se avecina un paro de Lima, de los comerciantes, la marra, los emporios comerciales, los transportistas, los bodegueros y más que todo el pueblo de Lima que está siendo azotado por las extorsiones. Hay una convocatoria, ustedes se van a plegar a esta convocatoria, ¿no? Bueno, como IDC siempre hemos estado del lado de las luchas justas, ¿no? De las luchas honestas, o sea, que buscan sostener la democracia, no de proteger los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos. Sí vamos a estar porque nuestra sociedad está amenazada y eso tiene cola, ¿no? Sobre la muerte de los líderes indígenas también en el territorio, porque son los mismos delincuentes que se alimentan del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal, de la extorsión, ¿no? Y entre otros males. Bueno, para finalizar, ¿cuál es su opinión sobre el ingreso de más de 600 militares norteamericanos que van a venir a custodiar a las autoridades que vienen de otros países y que hay un rechazo por parte de la población porque parece que fuera pues que se está protegiendo, ¿no? Este gobierno que tiene un rechazo, ¿no? De la colectividad del pueblo peruano? ¿Cómo es ese panorama, ese escenario contra el pueblo? Sí, bueno, toda presencia militar extranjera en un país genera zozobra, ¿no? Genera temor, ¿no? Y pensamos que estamos siendo invadidos, ¿no? Y que el gobierno
que está con una muy baja reconocimiento de parte de la ciudadanía. Pensamos que se quiere escudar y quiere protegerse en este foro, ¿no?, de la PET, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer saber en ese espacio de que este gobierno está de espalda a los pueblos, está de espalda al pueblo peruano. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que cumplir un rol muy importante en esta celebración de la PET, ¿no?, para que no solamente reciba la versión del gobierno, sino de la ciudadanía, ¿no?, y puedan ayudarnos a mejorar, ¿no?, el rol de la democracia aquí en el país. Para terminar ahora, hay un sector de la población o partidos políticos o líderes que están solicitando el retiro del Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión al respecto, que algunos quieren solucionar con la pena de muerte para luchar también contra el sicariato, con la extorsión? Bueno, solamente los gobiernos dictatoriales, ¿no? Los gobiernos dictatoriales se han desvinculado, ¿no?, del Pacto de San José, ¿no? Se han desvinculado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero nosotros somos un país democrático, ¿no? El Estado mismo está determinado de tutelar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y aquella cabeza que piensa de esa manera es sencillamente porque quieren acabar con los derechos de los pueblos y quieren seguir asesinando a los hermanos y a los peruanos que salimos a protestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.